buenas tardes, todas, todos, todes. Un gusto compartir esta segunda sesión del día de hoy, de este encuentro. Nos toca ahora, ¿no? Compartir, pensar conjuntamente experiencias en ciencia ciudadana y laboratorios vivos, así se llama esta sesión. Que voy a moderar. Yo soy Breno Bringel, profesor de la Universidad de Río de Janeiro, investigador también aquí en la Complutense, miembro del Pacto Ecosocial del Sur, y me da especial alegría pues poder compartirla, no tanto por ese lado, digamos, ¿no? Sino por, bueno, pues por durante mucho tiempo haber coordinado también una red de investigación militante en América Latina con movimientos campesinos, indígenas, donde experimentamos muchísimo en términos de metodologías, de investigación-acción, ¿no? Y creo que, aunque estemos llamando a esta sesión Ciencia Ciudadana y Laboratorios Vivos, en el fondo me parece que beben de esta fuente que es la investigación-acción, de metodologías activas, de la escucha, de repensar, ¿no? Cómo podemos trabajar en territorios, en la universidad, en múltiples espacios. Nos acompañan 4 compañeras de 3 experiencias distintas, ¿no? Que tenemos el placer de poder poner en diálogo, digamos, hoy. Os presento por el orden que aparece en el programa. Aquí tenemos a Yayo Herrero, que estaba ya en el panel anterior también. No voy a reiterar presentaciones, todas las conocéis. Activista ecofeminista, referente para muchas de nosotras. Quizás más que presentarles individualmente, me parece importante mencionar el proceso colectivo, ¿no? Que traen acá para poder compartir hoy. Y Yayo, que está ahora como profe en la Universidad de Cantabria, pero también es miembro de Garúa, de la cooperativa Garúa. Ahí se marca un proyecto, ¿no? Un proyecto, digamos, llamado Pedagogías del Mañana, sobre ecología y educación y arte en las escuelas. Sobre eso nos hablará y podemos compartir con Yayo. Gracias, Yayo. Tendremos también, y tenemos aquí a Víctor Rocafort, que es profe de la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Víctor, pues, bueno, más allá de sus intereses en el área de teoría política, que es a lo que se dedica, profesionalmente también podría ser un intelectual público muy involucrado y comprometido, ¿no? Con las luchas por la universidad pública. Y ha estado pues al frente de un proceso interesante, un espacio que es la escuela, o sea, el aula, perdón, de innovación social y sostenibilidad de la facultad, donde también ha estado, sí, digamos, cogiendo el bastón de los cimientos que Ariel nos puso ahí en su momento, ¿no? Y sobre esta experiencia del aula nos hablará Víctor. Y tenemos el gusto enorme también de poder tener aquí a Tania Martínez y a Sofía Fernández. Descubrí que Sofía, pues, de alguna manera es nuestra anfitriona aquí de esta casa, porque ella viene de físicas, entonces de aquí, ¿no? Nos trae un poco esta mirada también desde esta facultad. Y bueno, y Tania por otro lado es periodista. Pero las dos se encontraron, se cruzaron en un proceso muy bonito de, bueno, pues lo podemos llamar de ciencia ciudadana, pero también de movilización social, ¿no? Que converge en un proyecto que se llama la termotrada, ¿sí? Termometrada ciudadana, ¿no? Que arranca no desde la universidad, aunque sí con la universidad, pero con el proceso del no a la tala, básicamente, ¿no? En Madrid, pero que se irradia a muchos lugares y geografías, ¿no? del Estado español. Una experiencia muy interesante de cómo a partir de procesos de movilización social se construyen también, ¿no? Varios nodos ¿no? de colectivos para, bueno, pues con la universidad, con otros espacios, para pensar temas tan centrales en términos de promoción de transiciones, de políticas de adaptación, de sensibilización también de la ciudadanía. Hechas las presentaciones entonces y un poco con estos referentes, pues quisiera, vamos a hacer algo muy dinámico también, ¿no? No es una intervención de cada uno, pues, sino que voy a ir planteando unas preguntas diferentes a las que Luis nos había dado en su momento, no es broma.
Pero sí empezamos entonces con Yayo y creo que, bueno, pues en esta primera ronda daros un poco también la oportunidad de hablar un poco sobre la iniciativa, sobre el proyecto, ¿no? Y en vuestro caso, Yayo, yo creo que podría ser interesante sobre todo que nos contaras más cómo habéis estado entretejiendo este vínculo entre arte, ecología, educación, ¿no? A través de este proyecto o sea, que está, digamos, presente tanto en ámbitos urbanos como rurales, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poco ese panorama más amplio de la iniciativa. Bueno, el proyecto surgió un poco, habíamos compartido algunos espacios con el Museo Reina Sofía y desde nuestra cooperativa, desde Garúa, llevábamos un tiempito algunas personas muy metidas con el tema de las ecotopías, pensar los futuros, imaginarlos y también los presentes. Y hablando con el Reina Sofía nos propusieron, o les propusimos, ya no recuerdo cómo fue la cosa, poder desarrollar algún proyecto que entrara directamente en centros educativos y pudiera de alguna manera tejer un vínculo en todas las cuestiones que tenían que ver con el conflicto entre el capital y la vida que estamos atravesando en el momento actual y ya desde hace tiempo, ¿no? Y vincularlo, digamos, con las expresiones artísticas por la posibilidad de explorar con otros lenguajes diferentes y otras formas de conectar, digamos, con las personas y con las comunidades, ¿no? Les presentamos un proyecto que titulamos Pedagogías del Mañana y era un proyecto que consistía, en primer lugar, en una formación al profesorado, era una formación online de unas cuantas sesiones, abierta a todas personas que se quisieran apuntar, seguido de un proceso de intervención en 3 centros educativos que podían estar distribuidos en diferentes lugares del Estado, 3 o 4, en donde lo que se pretendía era coger un tema, hacer alguna actividad que transversalizara ese tema en parte del currículo y que tenía que tener también una cierta producción artística que finalmente se exponía en el museo, ¿no? El primer año, bueno, hicimos el curso, estuvo bien, se apuntó gente, todas estas cosas, y los proyectos se desarrollaron en un par de centros educativos en Madrid, uno en Madrid ciudad, otro en un pueblo de Madrid y otros 2 en medios rurales. Uno fue un colegio de Cantabria en Puente Viesgo, un lugar que estaba al lado de las cuevas del Castillo, unas cuevas prehistóricas, y el otro fue un colegio, un CRA, un centro rural agrupado que tenía 20, 18 en concreto, alumnos y alumnas en todo el centro, que estaba en una zona altamente despoblada de Aragón, ¿no? de Huesca, ¿no? El, Escogimos los lugares pensando en personas del propio equipo de Garúa que los pudieran acompañar. En cada uno de estos lugares, una persona artista, que intentamos que fuera local, algún artista local, acompañó también. Por ejemplo, el de Madrid lo acompañó Miguel Brieva, que ha estado con nosotros, no sé si ha sido por aquí, no, se ha marchado, pero bueno, que ha estado con nosotros en la mesa anterior. Y otros fueron, bueno, pues una artista cántabra y una artista aragonesa, ¿no? El proyecto, la verdad que nos quedamos súper contentas, salió fenomenal y demás, y decidimos hacerlo con el Reina al año siguiente. Ese segundo año, la formación de los profes se desbordó totalmente, es decir, se apuntó muchísima gente y volvimos a trabajar con otros 3 centros educativos, de nuevo rural y urbano. En este segundo entró el cole de mi pueblo. Lo digo porque ahora voy a seguir un poco con el rollo de mi pueblo, ¿no? Entró el colegio de mi pueblo, un pueblo de Cantabria, un pueblo ganadero pequeño, ¿no? Donde bueno, pues, trabajamos alrededor del río Saja, que era el río que vertebraba el valle, y lo abordamos desde la perspectiva sociocultural, biológica, es decir, fue la verdad que bastante chulo, ¿no? Al año siguiente el Reina Sofía no podía volver a contratar de nuevo con Garúa porque va cambiando las contrataciones cada cierto tiempo y nos quedamos sin museo que amparara, por así decir, ¿no? Institución cultural que amparara. Pero decidimos seguir con el proyecto, digamos, en modo activista y seguimos con él en mi pueblo, ¿no? El proyecto se tituló Hogares y ahora os cuento algunas de las cosas que aprendimos de él. Y este año lo hemos retomado con el Museo del Prado
Y bueno, estamos en concreto, el cole de mi pueblo sigue, y lo que estamos intentando es conectar con los institutos de Cabezón de la Sal, que es el municipio grande más cercano donde hay instituto, a donde van a ir los niños y las niñas que han pasado por los 2 años anteriores por el proceso, ¿no? Cosas así, y yo voy a enfocar los aprendizajes mucho desde el ámbito rural, porque es el que yo he seguido más, ¿no? No porque en los coles que se ha hecho en Madrid no haya tenido peso, pero lo que nosotros hemos visto de diferencia, ¿no? Donde yo vivo, que es un pueblo ganadero pequeño, hay bosques comunales y pastos comunales. Cuando hay elecciones, quien gana en primer lugar es el PP, o sea, entre PP y Vox, una mayoría absoluta, ¿no? De gente que lleva desde hace siglos en una lógica de gestión del bosque comunal y del pasto comunal y que, por tanto, tiene todos los rudimentos para poder manejar una democracia de base y una lógica de organización de los comunes, ¿no? Cuando llegamos al colegio, yo decía que los niños y las niñas del cole de Cabuérniga eran lo más parecido a los niños y las niñas del MST, de cuando leíamos la cosa de los colegios del movimiento Sin Tierra, ¿no? Súper orgullosos, tienen un enorme sentido de pertenencia. Como llegue alguna persona que vaya a hacer un taller y hable mal de los ganaderos, se lo comen vivo, ¿no? Es decir, tienen un fortísimo sentido de pertenencia. Y lo que ha sucedido ha sido que la intervención en esos centros educativos tan pequeños, rurales, tienen un efecto de irradiación que es impresionante. O sea, al final es toda la comunidad la que interviene. Han intervenido padres, madres, los ayuntamientos, las políticas de alrededor, los medios de comunicación, y al final irradia de una forma enorme, ¿no? Yo, que no había tenido estas experiencias rurales, una cosa que he visto es que a veces una experiencia transversalizada en un cole rural tiene una dimensión comunitaria que se extiende mucho más grande de las que yo había vivido en colegios en Madrid, en los que el tamaño, la vorágine y la oferta enorme que hay de talleres como que diluye mucho, ¿no? Una segunda cosa ha sido que si en el cole los procesos están siendo tan potentes es porque hay un claustro, más o menos, que apoya, pero sobre todo 2 profesores, una profesora y un profesor, que desde que hicieron el curso están a muerte con esto. Yo no he visto nada igual en mi vida. O sea, es que hacen de todo, el vuelo de una mosca es objeto de trabajo pedagógico y lo hacen con una alegría y también con un esfuerzo que es una cosa impresionante, ¿no? Lo digo porque cuando hay docentes que aman lo que hacen, yo creo que es una cosa tremenda, ¿no? Y en mi valle nació la Institución Libre de Enseñanza. Allí vivía Augusto González de Linares, ¿no? Y a mí me gusta pensar, igual un poco románticamente, como que hay un hilo de continuidad, ¿no? Y que realmente la política transformadora es un ejercicio también de pedagogía que a veces algunos discursos políticos abandonan, pero somos hijos e hijas de la Institución Libre de Enseñanza, de las misiones pedagógicas. Hubiera sido inimaginable la República sin esas, o de la barraca, ¿no? Por incorporar la dimensión artística, ¿no? Y luego la parte artística permite incorporar muchas cosas que hay en los lugares. Permite incorporar la música, permite incorporar a la gente de alrededor. Allí ahora mismo hay un boom brutal de la pandereta con el efecto Rodrigo Cuevas. Permite meter todo el folclore local, ¿no? Y hacer todo esto desde la alegría. Y para terminar, simplemente os cuento a modo de ejemplo para que veáis un poco, porque a mí me parece prodigioso, ¿no? El año pasado el proyecto se llamaba Hogares, este año se va a llamar Suelos, ¿no? Y trabajamos el tema del hogar desde desde las necesidades, desde la casa, desde el hogar valle, desde el hogar planeta, desde el hogar comunidad, ¿no? Y el viaje lo hicimos a Barcelona. No teníamos, digamos, soporte económico de ningún tipo, tuvimos que hacer todo tipo de esfuerzos, conseguimos alguna donación privada, porque nos parecía muy importante que no frenara el proyecto para poder darle continuidad, ¿no? Con respecto a lo bien que había funcionado el año anterior. Fuimos a Barcelona y allí el CCCB nos acogió fenomenal y visitamos una exposición maravillosa que había sobre la Amazonías, se llamaba, ¿no? De artistas locales. Pero después visitamos Top Manta, donde un
una de las personas de Top Manta nos contó su experiencia migratoria, habló de violencia policial, de ley de extranjería, de racismo, de Vox. Yo miraba a los chavales y a las chavalas, digo, bueno, visitamos COP57, es decir, fue una inmersión cooperativa brutal, ¿no? Cuando veníamos en el tren, yo les decía a los profes, digo, espero que no nos monten mañana el gran pollo en el cole, porque estas cosas pasan, ¿no? Y la gente está muy celosa en los pueblos de que no vayas a contarle a los niños cosas que adoctrinen y demás. Bueno, la cosa es que los niños y las niñas son tan listos que o no contaron o contaron lo que quisieron en casa, ¿no? Cuando hablábamos con ellos decían que lo que más les había gustado del viaje, con mucha diferencia, había sido conocer a Sis, que era el mantero de Top Manta. Y a final de curso, cuando se hizo la muestra y la presentación a toda la comunidad, había un panel enorme que tenía con la cara de Asís en el medio y estaba todo lleno de flash que ponían violencia estructural, violencia policial, ley de extranjería, Vox, no sé qué, que eran lo que votaban sus padres y sus madres, ¿no? Llevaron a sus papás y a sus mamás al panel, les decían, mira, este es el chico que conocimos de Top Manta, los padres miraban la otra producción, miraban no sé qué, no pasó nada. Nada. Es decir, no solamente no pasó nada, sino que las familias han valorado la experiencia de sus hijos e hijas como una cosa alucinante y se van abriendo caminos, ¿no? No digo que no vayan a votar a Vox, probablemente voten a Vox otra vez. Lo que digo es que hay posibilidades de pisar el mismo suelo y de disputar imaginarios que parecen completamente enfrentados y que los espacios rurales, que son espacios donde mucha gente, al menos en mi pueblo, no experimentó lo que es pertenecer a un Estado-nación hasta los años 90, con la entrada en la Unión Europea y las violencias de las políticas europeas, quizás haya otras formas de entrar y comprender lo rural que nos permitan conectar con ellas y no entrar en guerra con ellas, ¿no? Muchas gracias, Yayo. La verdad que muy interesante, ¿no? El poder tener esa perspectiva y panorama también de la transformación de proyectos que arrancan de una manera y muchas veces se van cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo se van adaptando con la sensibilidad de la escucha, con la sensibilidad ¿no? del territorio, de poder rearmar cosas y que más allá de que a veces haya apoyos formales, institucionales, pues a veces el compromiso, ¿no? de personas, de activistas, pues hace que sobrevivan a todo esto. Hay muchas cosas para charlar, lo podemos dejar para la segunda ronda, para seguir tirando del hilo. Pero quería ahora pues pasarle la palabra a Víctor, entonces que nos cuente un poco desde este otro lugar que es la universidad pública, territorio más hostil para la creatividad, para el arte, aunque ahora tenemos un plan en la facultad y un convenio con la Facultad de Bellas Artes, no significa que haya mucho desborde artístico. Bueno, el espacio del aula de sostenibilidad es uno de estos intentos, ¿no? Al nivel de estudiantado, de tratar de hacer cosas. Y ahí quería, pues bueno, darle un poco la palabra a Víctor para que nos cuente un poco cómo se crea, cómo está funcionando el aula y qué desafíos, Víctor, ves también, ¿no? Desde el aula para conectar con el estudiantado y para disputar también la universidad, ¿no? Gracias, Breno. Bueno, el aula, ¿no? Como comentabas, en realidad surge, bueno, pues una iniciativa. Nosotros tenemos en la Complutense, están surgiendo, ¿no? Delegaciones de sostenibilidad que no tienen generalmente el rango de vicedecanatos. Yo ahora tengo un vicedecanato en sostenibilidad, pero que he tenido que compaginar con el de asuntos económicos. Era como un poco el precio a pagar por tener vicedecanato en sostenibilidad. Em, pero generalmente lo que tenemos son delegaciones, ¿no? Ariel Jerez, ¿no? tuvo la buena idea, ¿no? de tratar de desbordar un poco este marco, ¿no? Jerárquico, y generalmente, bueno, pues esas delegaciones están llevadas por alguien del personal docente investigador y suele ser un trabajo en soledad, luchando con casi todo el mundo por ir avanzando pasitos, ¿no? en esta transformación ecosocial, ¿no? Eh, y lo que, bueno, pues conformó ahí fue un aula donde, bueno, pues sirviera de laboratorio de experiencias y de transformación con el estudiantado, ¿no?
cuando yo tomo su relevo, yo creo que ya hace 3 años prácticamente, casi 3 años, ¿no? Em, Junto con él decimos, bueno, vamos a necesitar implicar al estudiantado y también tener, como desde el rectorado no se nos están dando recursos para esta transformación que necesitamos por múltiples razones, necesitamos tener también algún tipo de proyecto que nos permita contar con financiación para muchas de las cosas que queremos hacer. Y precisamente este observatorio UCM 2030 surge desde ese aula, ¿no? A la hora de buscar esta financiación e ir tejiendo finalmente lo que ya a día de hoy, bueno, pues podemos decir que son unos 50 investigadores e investigadoras de la Complutense, de unas 11, 12 facultades distintas, y que estamos creando red a partir de este proyecto del observatorio, más allá de la facultad. Dentro de la facultad, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Bueno, pues decimos, vamos a tratar de que mediante las prácticas universitarias, el estudiantado no solo se acerque al aula de manera voluntaria, que sabemos todos y todas que es muy difícil, con las asistencias, tantas clases, tantos trabajos, encima meterte a algo voluntario, bueno, pues realmente suele ser muy difícil más allá de la vida asociativa, pero en algo que viene de la institución, bueno. Entonces decimos, vamos a tratar de que, incluyéndolo como una opción de entidad eh, externa, interna, en las prácticas, el estudiantado pueda entrar a este aula a realizar proyectos de transformación. Y partimos para ello de la base de la idea del aprendizaje experiencial transformador. Es decir, no un aprendizaje como muchas veces llevamos a cabo en el aula, pues el profe guiando, contando, haciendo lecturas, a veces actividades externas, pero todo, bueno, pues desde un contexto muy rico, pero también muy limitado, sino que la propia experiencia de tratar de cambiar las cosas nos cruce y se nos quede. Y mientras vayamos aplicando cosas que estamos aprendiendo en asignaturas por las que estamos luchando en nuestra propia facultad, hemos conseguido hace 2 años la primera optativa que hay en el grado de políticas sobre estos temas, políticas sostenibles y transiciones ecológicas, eh, aterrizar los conceptos que en asignaturas como esta estamos conociendo, y a la vez en asignaturas más clásicas como políticas públicas, y bajarlas al aula. Entonces, el propio ciclo de las políticas públicas lo ponemos en marcha y decimos, vamos a tratar de poner un problema nuevo que no existe en la agenda. Y, por ejemplo, tenemos ahí lo de los productos tóxicos de limpieza. Nadie nos había hablado nunca de esto como problema, pero nosotros empezamos a formularlo con el estudiantado. Oye, pues mira cómo huele a lejía, cada vez que tal. Y las trabajadoras de la limpieza son las primeras que reciben este impacto, pero luego también el resto de la comunidad universitaria, también lo que estamos denominando entidades más que humanas en este giro relacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y así un enfoque interseccional y posantropocéntrico, teóricamente, nos lleva a poner un problema sobre la mesa y tratar de enfrentarlo. Empezamos siempre todos los proyectos los coordina un estudiante, una estudiante, y únicamente, bueno, en este caso yo como responsable del aula coordino, bueno, pues que todo vaya bien, ¿no? Pero aquí, pues, en este caso, en este proyecto, las 2 estudiantes que coordinaban esto se fueron a hacer fotos a los productos, hicieron una investigación sobre la composición química de estos, sus peligros, hablamos con las trabajadoras de la limpieza, vimos hasta qué punto podíamos o no podíamos implicarlas, ¿no? Por la cuestión que tiene que ver con la propia, con la propia empresa, se comenzaron a realizar reuniones con la gerencia, a hacer propuestas de alternativa a esto, encontramos lo que era la etiqueta Ecolabel, recomendada por Gobierno Central, Autonómico y Unión Europea, lo que nos daba mucha legitimidad para hacer nuestras demandas, y finalmente todo esto llevó a que nuestro propio gerente lo elevara a contratación y se incluyera en los pliegos, bueno, pues una novedad que era la obligación de toda contratación de limpieza de meter la etiqueta Ecolabel. Lo celebramos en el aula, pero dijimos, espérate, que en el ciclo de políticas públicas sabemos que la implementación tiene muchas idas y venidas.
Y cuando evaluemos si esto se está llevando a cabo, pues puede que la cosa efectivamente no lo estaban implantando, ¿no? Entonces, ahí también partimos de nuestro diagnóstico de gobernanza corporativa dentro de la facultad. Tú puedes tener un vicedecanato, incluso un decanato, y una gerencia de tu lado, y hay muchas zonas grises, ¿no? Donde el poder corporativo se está moviendo muy bien, ¿no? Y entonces, en este caso, la empresa Clece se había camuflado, ¿no? En el siguiente contrato bajo una UTE con otro nombre, con un proyecto súper ecologista, etcétera, pero en realidad no lo estaban llevando a cabo y nadie la supervisaba, no había seguimiento y la capacidad de sancionar era limitada, ¿no? Entonces, eso lo tuvimos que descubrir una vez más, haciendo este seguimiento, tal, y finalmente, después de varios meses sin respuesta, en cuanto descubrimos que podíamos sancionar la no respuesta con 12.000 euros, al día siguiente tenemos una reunión, ¿no? En esta reunión, bueno, pues ya se nos dijo que se iba a implementar y ya están viniendo estos productos Ecolabel a nuestra facultad, no al edificio entero, porque desde la facultad vecina, Trabajo Social, bueno, pues hay una resistencia, parece que ubicada en la gerencia, a realizar este cambio de productos tóxicos a productos con etiqueta Ecolabel. Este es un proyecto, pero bueno, tenemos otros, ¿no?, que tienen que ver con el ciclo del agua. Siempre estamos también tratando no solo de las asignaturas, sino traernos en actos. Bueno, pues en este caso nos trajimos a Pedro Arrojo, otra vez hemos traído a Jorge Richman, a Fernando Valladares, Cristina Monge, ¿no? Nos ayudan a traer cosas también desde fuera, ¿no? Entonces, en este caso, Pedro Arrojo nos ayudó muchísimo a comprender el ciclo del agua, también la importancia de la lucha contra los plásticos, y desde ahí, bueno, pues hicimos un diagnóstico de cómo estaban las fuentes de la facultad, que estaban fatal, la renovación, qué es lo que queremos de alternativas, etcétera. Entonces ya tenemos fuentes con su seguimiento cada 6 meses para cambiar los filtros, etcétera, ¿no? Y con todo señalado para las botellas reutilizables y tal. Pero a la vez sabemos que es importante lo local global, cómo irradiar, ¿no? Algo que estaba también ya yo comentando ahora. Y así nosotros vemos que la universidad puede ser un foco, algo pionero. Somos una institución del Holoceno, sí, muy del Holoceno, con unas inercias burocráticas tremendas, pero a la vez tenemos todo el potencial por nuestra ciencia, investigación, estudiantado crítico, tiempo para pensar, para leer, para reunirnos, asociaciones, etcétera, con un potencial tremendo para la transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos irradiar desde aquí? Y ahí es cuando hacemos también proyectos del tipo que hace el Banco Santander en nuestra universidad con tanta presencia, que hacen otras empresas fósiles como Repsol con tanta presencia. ¿Cómo podemos poner algo también en la agenda pública más allá de nuestro recinto universitario? Y es así como ideamos la declaración frente al Santander, que finalmente, también coordinado por otro estudiante, con un estudio detrás de todas las implicaciones de la financiación del Santander a la industria fósil, y enseguida entramos también con la industria armamentística implicada en el genocidio en Gaza, hacemos, bueno, pues toda una declaración de borrador que empezamos luego a circular a otros grupos de la comunidad universitaria, como el grupo ecosocial del profesorado, que conformamos también o impulsamos desde el aula, luego ya toma su vida propia, ¿no? Para que nos ayuden en la Comisión de Asuntos Económicos, donde metemos la sostenibilidad y tal, hasta que llega a Junta. Y en Junta se aprueba por unanimidad una declaración que pide romper lazos con el Banco Santander, debido a su financiación de la industria fósil y armamentística. Esto luego, bueno, pues se retoma por otros grupos, ¿no?, como el GECO, otros grupos de investigación a nivel estatal muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, esa irradiación es algo que también trabajamos, y bueno, tenemos eso. Estos son como 3 proyectos donde finalmente está el de la música que ha comentado Breno, que me guiña el ojo como diciendo, ya, Víctor. Entonces, podemos luego seguir hablando de estos proyectos y la inserción del arte y la música, que es tan importante. Gracias, Víctor. Bueno, Yayo nos compartió, ¿no?, una iniciativa pues que viene un poco de esta confluencia entre el cooperativismo, el ámbito ecologista, otras instituciones, pero está pensada más para la formación y para las escuelas. Víctor nos compartió algo que está pensado para las universidades, en las universidades, y ahora pues nuestras compañeras nos van a compartir, ¿no?, Tania y Sofía, pues una iniciativa que nace de las movilizaciones, de las calles, y a partir de ahí pues va creando esto que es la termometrada, ¿no? Termometrada. ¿Qué es? ¿Cómo se genera? ¿Cuáles son un poco los desafíos que estáis viendo a partir de ahí? La última fue hace muy poquito, ¿no?, el mes pasado, cada vez más amplia, pero bueno, pues que nos compartáis un poco vuestra experiencia. Gracias.
A ver, pues esto surge como idea peregrina en el No a la Tala. Una de las manifestaciones del No a la Tala, que si no recuerdo mal, fue con el Parque El Calero, creo que fue allí. Y después, pues, nos tomamos una cerveza, ¿vale? Pues, cosas de las movilizaciones, que terminas cansado, no hace calor y tal, y te tomas una cerveza. Y empezamos a hablar de la posibilidad de, no sé, que cómo sería que saliéramos a medir la temperatura. Ya está. O sea, una cosa muy peregrina. ¿Qué pasa, no? Es que pues estaría bien, ¿no? Yo lo haría. Y pensábamos, bueno, nosotros lo haríamos porque estamos locos, ¿no? Porque llevamos allí, pues no sé cuánto llevamos ya con el No a la Tala, 9 meses casi de trabajo, bueno, trabajo diario desde luego, pero como una jornada laboral. O sea, esto era, vamos, nuestra vida se convirtió. Y bueno, le fuimos dando forma, o sea, hay que decir, no fui yo sola, por supuesto, éramos 4 en esa mesa, un científico del CSIC, claro, una socióloga, yo, que venía de trabajar en el mundo de la comunicación, y un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, también muy sensible, ¿no? Ecologista. Y de hecho, bueno, el dinero de los primeros termómetros se lo quitó, vamos, se lo consiguió él negociando con su decano. Así conseguimos los termómetros, porque esto era una cosa muy importante, ¿no? Teníamos un científico del CSIC que nos dijo cómo había que hacer esto para que de verdad fuera lo más parecido a ciencia ciudadana. Entonces, bueno, era salir a tomar la temperatura la primera vez que lo hicimos. 3 momentos distintos del día, a las 7:30 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 12 de la noche. Esto en julio, si no recuerdo mal, el 8 de julio. Pensábamos que íbamos a ser pues 30, los 30 motivados que estábamos siempre, ¿no? Pues no, llegamos a ser 115 personas, hubo gente que se quedó sin termómetros y nos dimos cuenta de que, de repente algo súper sencillo conectaba con algo que no entendíamos del todo, porque de verdad que nuestra previsión era, vamos a ser los 30 de siempre, y no fue así. Y hubo una cosa que yo a mí es de las que más me gustan de lo que se produce, que luego ya lo contará Sofía más, pero que unimos el mundo de las asociaciones de los barrios de Madrid con gente que no había hecho nunca nada. O sea, y esto también yo desde o sea, yo lo cuento porque no, yo venía de sí, ser sensible, yo soy actriz, puedo tener una sensibilidad tal, pero yo no había metido en el mundo del activismo. Me metí cuando de repente lo tenía en la puerta de mi casa y es verdad, tenía un tiempo que podía dedicarle a esto. Y creo que es importante que seamos conscientes de lo complicado que es al final meterte en hacer cosas y hacerlas y llevarlas a cabo realmente. Entonces, claro, creo que nos juntamos la gente como, no sé, lo pusimos muy fácil para que se metiera gente que nunca había hecho nada, para que y era una manera de no dar la chapa. O sea, lo que no queríamos era seguir dando la chapa. Queríamos hablar del suelo y de árboles maduros. Queríamos hablar del No a la Tala, si es que era de lo que hablábamos, de los parques, del No a la Tala. Pero encontramos una manera de hacerlo teniendo, pues con un termómetro y un paraguas. Lo que hacemos es, pues ya lo cuento del todo, pues si alguien no lo ha visto, un termómetro lo colgamos en el paraguas, en las varillas del paraguas, ¿vale? Y te pones con el brazo en alto para intentar pillar la temperatura ambiente y aguantas 5 minutos, que es lo que tarda el termómetro en estabilizarse. Una premisa sencilla, algo que puede hacer mucha gente, y de hecho lo hizo mucha gente. Y bueno, este año lo hemos hecho, como bien tú decías, hace un mes casi, el 20 de septiembre, fue nuestro día T de la termometrada. Y bueno, fue el último día, bueno, ha habido más calor otros días, pero ese día encima hizo un calor tremendo para ser septiembre y ya ahí la hicimos estatal, porque esto la primera vez fue solamente de la Comunidad de Madrid, que era donde podíamos abarcar de alguna manera, con las ayudas también que habíamos encontrado en nuestro camino de activismo del No a la Tala en asociaciones de todo Madrid. Es que, o sea, esto ha sido también clave para poder llevarlo a cabo, si no hubiera sido imposible. Y bueno, este año pues ha ido la cosa más allá, porque yo en junio me fui a contar esta locura de la termometrada a Córdoba y entonces pues hemos tenido ayuda de Barrios por el Clima Córdoba, que lo hemos convertido en algo estatal. Y ha sido una maravilla, la verdad. Decir también que, o sea, la idea tiene que tener algo que funciona, porque antes de volver a hacerla nosotros, llegó hasta Argentina. O sea, esto se ha hecho en Argentina. Entonces aquí hay algo muy naif y muy sencillo que mola. Y los objetivos, pues eso, dar la chapa, suelo y árboles, que la gente mirara su barrio de manera diferente, porque esto es algo que nos pasó a nosotros cuando empezamos con el No a la Tala. O sea, esto tiene una cosa que
tendrás que ser más sensible o no, no lo sé, yo creo que tampoco. Que de repente te atrapa, o sea, hay algo que conecta contigo, te atrapa y quieres aprender más todo el tiempo, quieres vivir en un barrio que de verdad te pertenezca, el sentido de pertenencia es súper importante y esto aquí se despierta, porque claro, nosotros trabajamos con grupos de WhatsApp para organizarnos, para que la gente se conozca y pueda pasarse el termómetro si lo necesita, llegar a por él, tal. Y claro, se despierta de repente una cosa de la gente empieza a mandar fotos de su barrio, empieza a mirar los alcorques de su barrio de otra manera, las plazas, empieza a decir, ¿por qué este parque no tiene una maldita sombra? ¿Por qué los bancos que hay están al sol? O sea, cosas que son muy básicas, pero que, joder, que hay que perder un poquito de tiempo en darle otra mirada, porque si no en el día a día vas a lo loco y no ves nada. Y esto es también muy humano y pasa, ¿no? Y más en este sistema, entonces es lo que hay. Así que no sé si me dejó algún objetivo, yo creo que no. No sé. Eso, identidad de barrio y la participación, por supuesto, porque tenemos unos observadores que somos los individuos que pasamos por la calle, que somos los mejores y nadie nos deja participar en nada, por lo menos aquí en Madrid, que esto también es una cosa muy interesante que nos ha pasado, que cuando hablabas con gente de otras comunidades tenía una visión distinta, por lo que sea. ¿Quieres? ¿Quieres? Bueno, hago contar que luego... Sí. Vale. Pues con esta experiencia un poco tan interesante, ¿no? Creo que podemos arrancar una segunda ronda. Luego abrimos también para preguntas, comentarios que tengáis, que me parece que podríamos quizás plantearla más en el sentido también de límites, ¿no? De lo que hemos enfrentado, que habéis enfrentado con estas diferentes experiencias, qué respuestas habéis dado a estos límites, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, también pensar un poco aprendizajes y desafíos, ¿no? Es decir, bueno, pues a partir de estos momentos incómodos, porque me parece que de ahí surgen también posibilidades creativas muchas veces, ¿no? De los límites, de cómo damos respuestas a esto, a veces conseguimos, a veces no. Surgen aprendizajes y un poco cómo estáis proyectando más hacia adelante las diferentes iniciativas. Entonces, como no hablo Sofía todavía, si os parece, invertimos el orden y le paso la palabra a Sofía. Y bueno, pues nada, traer un poco el que a mí me ha sorprendido mogollón, ¿no? La termometrada y cómo la termometrada ha hecho que podamos llegar a un montón de gente que está totalmente desmovilizada, ¿no? Y que realmente normalmente no participa para nada en ninguna cosa relacionada con la emergencia climática, ni con el ecologismo social, ni con nada, ¿no? Y que es un poco lo que decía Tania al principio, que estamos acostumbrados a hacer, pues eso, las 30 locas de siempre, muy frikis del tema, que es como, vale, pues estaremos nosotras y ya. Y de repente como que empezamos a pasar el formulario y eso petó. O sea, petó, había muchísima gente que lo rellenó, tanto en la primera vez que se hizo como hace 3 años, que como en esta última vez que se ha hecho, bueno, esto hace un mes nada más. Entonces realmente a mí me sorprendió mogollón y muy, 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 muy positivamente, ¿no? Y en ese sentido, no solamente porque pues nueva gente haya participado, sino porque nueva gente ha tomado responsabilidad y ha dicho, vale, yo me quiero encargar de coordinar la termometrada en mi barrio o en mi zona o en mi provincia o donde sea. Entonces, como que va un paso mucho más allá de lo que viene siendo pues participar, ¿no? El vas una mani y ya está. No, 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 es que yo me quiero encargar de esto y conecta muchísimo como con esa identidad de barrio y con querer construir otro tipo de ciudad, ¿no? Y bueno, dentro de ahí como que ha participado gente súper, súper diversa, yo creo que de todos los tipos, ¿no? En absolutamente todo. Por ejemplo, pensamos en edad y vemos que han participado hasta peques, como pues señoras mayores, ¿no? Y que incluso ha sido como una actividad familiar de vamos a medir a la termometrada y entonces salimos con la abuela y vamos a medir con la abuela y está ahí la foto de la abuela midiendo, que era súper divertido. Entonces, como que realmente es algo que ha movilizado a todas las edades y eso es muy, muy chulo. Y luego también, pues, a muchísimas profesionales de todos los tipos y eso también a mí me pareció súper interesante porque te encuentras desde una técnica del ayuntamiento que trabajaba temas de medio ambiente y que eso le ha venido súper bien también para poder justificar cosas y decir, oye, mira, necesitamos más espacios verdes, pero también te encuentras a una psicóloga que le está dando una mirada ambiental y la necesidad de espacios verdes para, bueno, que podamos tener como una mejor salud pública y una mejor salud mental a nivel global.
Y luego también, como yo creo que hemos pensado mucho en por qué esto ha funcionado, ¿no? ¿Por qué esto ha funcionado? Y yo creo que una de las razones por las que ha funcionado es porque es muy sencillo, ¿no? Es como, yéndonos al caso de Madrid, en Madrid en verano hace muchísimo calor, pero muchísimo, muchísimo calor. Y no hace falta tener ningún tipo de formación académica para saber que en verano en Madrid hace mucho calor, ¿no? Entonces es irnos a eso. Y al saber también que pues en los espacios verdes una está mucho mejor que cuando no hay espacios verdes. Y eso es algo que también lo sabe todo el mundo. Entonces, comunicar desde ahí y empezar a comunicando desde ahí y llegar al necesitamos un nuevo modelo de ciudad que nos permita vivir aquí cómodamente, ¿no? Que esto no puede ser, que esto no es una ciudad habitable y no es una ciudad en la que podamos tener ningún tipo de proyecto de vida. Y claro, eso es algo que realmente pues es muy fácil de comunicar porque parte de la experiencia de nuestro día a día lo entendemos todas y realmente, ¿quién no quiere una ciudad en la que valga la pena vivir? Pues todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una parte fundamental, que es comunicar desde lo más sencillo y realmente comunicar por lo que todas queremos, ¿no? No irnos a ideas abstractas, sino irnos al día a día. Y luego, por otra parte, que es un proyecto que te permite participar y eres tú quien está midiendo y eres tú quien lo está viendo y además es algo que te reafirma, ¿no? Que el poder medir en tu barrio y además de lo que ha mencionado Tania, de que medíamos por la mañana, como a la tarde y a la noche, pues medíamos en 3 zonas en cada barrio, en un infierno, en un intermedio y en un paraíso. Y en cada barrio pues buscábamos un sitio que fuera terrible, no al sol, y un sitio que estuviera como pues un parque, un arbolado y un lugar que fuera algo como un intermedio, ¿no? Con sueldo de asfalto, pero con algún arbolito. Y entonces eso mismo nos permitía ver cómo en un mismo barrio se notan las diferencias y luego también ver las desigualdades que hay entre la ciudad que es brutal, ¿no? Y luego también las desigualdades que hay entre las diferentes provincias y los diferentes territorios. Y eso también a la gente le da una sensación de, vale, yo he medido esto, yo he visto esto, estas desigualdades están aquí y a mí esto no me gusta, porque yo realmente quiero una ciudad en la que valga la pena vivir y esto no es justo, ¿no? Y entonces eso te lleva a dar un pasito más allá y decir, vale, quiero cambiar las cosas. Y si yo he hecho esta medida y he hecho esto en mi barrio, ¿por qué no voy a poder exigir un cambio? Y entonces también como que te lleva a una mayor participación. Y como en ese proceso pues has conocido a tus vecinas y a la gente que vive cerca tuyo, pues ya tienes con quién pedir ese cambio, ¿no? Entonces es como que si hay la fuerza y hay las energías y pillas a un grupito de gente con ganas, pues igual ese grupito de gente con ganas sigue trabajando más allá para que a nivel barrial en su zona pues haya una ciudad un poquito más sostenible, ¿no? Entonces yo creo que sería un poco eso. No sé si quieres añadir algo. Bueno, la que se puede liar con un termómetro y un paraguas, ¿no? Generar comunidad, pensar las desigualdades, discutir modelo de ciudad, ¿no? Diálogos intergeneracionales, tantas y tantas cosas que habéis mencionado. Bueno, Víctor, un poco en esta línea, ¿no? De proyectar también perspectivas, desafíos y el horizonte del aula. Bueno, nos estamos encontrando con muchos límites, ¿no? Los límites son evidentes. En primer lugar, siempre partimos de un diagnóstico sobre la política neoliberal que nos está asfixiando desde la Comunidad de Madrid a las universidades. Eso, en última instancia, es lo que está detrás de nuestra falta de financiación para muchos de los proyectos ecosociales que queremos llevar a cabo. A la vez, un rectorado que, a la hora de priorizar, como ordena la LOU, ¿no? O sea, la LOU, la LOSU, ya no es la LOU, la LOSU. Como ordena la LOSU, ¿no? La Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2022, yo creo que se aprobó, eh, que dice hay que priorizar en infraestructuras verdes dentro de la universidad. Pues también lo está incumpliendo, ¿no? El rectorado no prioriza esto y nos encontramos pues con unos límites cuando queremos hacer nuestro proyecto de descarbonización, por ejemplo, que parte de, bueno, pues de esa verdad científica ya conocida, ¿no? De tenemos que reducir a la mitad de aquí a 2030, nos ha dicho Naciones Unidas al presentar el último informe del IPCC, las emisiones globales, eso antes del año 2030, en el norte global todavía más que en el sur global, por tanto tenemos que ir más allá de la mitad y resulta que la Complutense está emitiendo unas 36.000 toneladas de carbono equivalente al año,
con un alcance 1 procedente de las calderas, la refrigeración de entre 12 y 14.000 toneladas, pues claro, nosotros nos vamos a nuestras calderas, las visitamos. Yo les digo, mira, son como las calderas del Titanic, que descubrimos en el proyecto que su vida útil acaba en el año 98, ponemos todo en un informe, llamamos a técnicos de aerotermia que nos digan la viabilidad de un proyecto alternativo y nos dice el rectorado que nada, que bueno, logramos colar en el edificio nuevo de Económicas gracias a este proyecto y la información que recabamos de la Unión Europea, una instalación de aerotermia como edificio nuevo, pero desde el punto de vista económico fue la base de la argumentación que les convenció. Es decir, si dentro de unos años van a tener que retirar la caldera, no les venía bien el ponerla. Pero en el resto no lo estamos consiguiendo, ¿no? Entonces nos damos de bruces. Tenemos un parking inutilizado, más o menos a la mitad, 3/4 partes del parking, casi todos los días está vacío. Es un efecto isla de calor brutal, lo queremos despavimentar, queremos que, bueno, pues haya una permeabilidad hacia los canales pluviales que ayude a renaturalizar el campus, etcétera. Otra vez nos encontramos con ese no hay dinero, lo mismo con los proyectos de carril bici, etcétera, ¿no? Entonces, hay límites que vienen desde este diagnóstico. ¿Qué podemos hacer y cómo los estamos tratando de enfrentar? Bueno, pues tirar también, ¿no?, de acciones políticas imaginativas, de tratar de repensar y dar la vuelta, insistir y hacer nuevos informes, bueno, pues que sigan insistiendo, no cejar, ¿no? Porque la experiencia política y de políticas públicas lo que siempre nos dice es que una vez que insistes, hay batallas que no ganas a los 2 años, pero pones las bases para ganarlas a los 5, ¿no? Y luego crear comunidad, y ahí es donde viene también toda la idea última, ¿no?, del proyecto musical. Bueno, última no, desde el primer año, en realidad, pensamos que realizar un Microsaguas, que es un festival de música organizado por el propio estudiantado, básicamente también participan profesores, ¿no?, y profesoras, pero básicamente son los estudiantes quienes se organizan con esto, que impulsamos desde el aula, pues ayudaba a crear comunidad. Pero ya lo último ha sido traer un piano, ¿no?, y hacer una intervención artística con la Facultad de Bellas Artes, un grupo también ahí con sus 2 delegados de sostenibilidad, que eran quienes, bueno, pues un poco coordinaban a un equipo de estudiantes y que hicieron una intervención sobre un piano de 90 años. Bueno, ha sido muy bonito todo el proceso, lo hemos inaugurado hace poco y está sonando continuamente en la facultad ahora mismo. Hay gente que es de uso público, que va a tocar, unos silloncitos al lado y ¿por qué? Porque creemos que los retos tan tremendos que tenemos enfrente solo los podemos superar con unos vínculos comunitarios bien trenzados, ¿no? Y es donde, bueno, tratamos de ir cada vez más, bueno, pues haciendo proyectos de este tipo. Desafíos que creo que tenemos con el aula. Bueno, ahora tenemos lo de los menús ecológicos, es otro muro con el que nos estamos encontrando, pero que estamos buscando alianzas con otras facultades, convencer al rectorado de la necesidad de esto, bueno, pues más allá de nuestra facultad como proyecto pionero, y vamos dando algunos pasitos, ¿no? Pero el desafío tiene que ver primero con cómo trenzar estas alianzas y las interlocuciones con otras facultades, como estamos haciendo con las delegaciones de sostenibilidad, y la replicabilidad del propio aula en otros sitios, ¿vale? La interlocución con la institución, en este caso con el rectorado, para no romper tanto la cuerda de la tensión en la que nosotros estamos trabajando, ¿no?, para que, bueno, pues pueda haber más ayudas en el futuro a estas transformaciones. La permanencia del aula, que esto no dependa de un profesor determinado que toma la delegación de sostenibilidad y lo crea, en este caso Ariel, que luego yo continúo, qué tal, ¿no?, sino a ver cómo tratamos de conformar una especie de consejo del aula, de las distintas ramas, grados, estudios que tenemos en nuestra facultad, que sea permanente y que también tenga un espacio la Ecoaldea, que es nuestra asociación estudiantil, bueno, pues de carácter ecosocial, y luego cómo cala todo esto dentro, más allá de los 3, 4 estudiantes, 2 a veces, que por cuatrimestre entran en prácticas al aula. Es decir, cómo esto puede calar, ¿no?, internamente, y luego también
como os decía antes, externamente con esa replicabilidad, ¿no? Entonces yo creo que nos quedan bastantes desafíos, ¿no? Para afrontarlos y bueno, aquí muy abierto a todos los que se os ocurran, ¿no? Porque esto estamos experimentando. Luego, finalmente, ¿no? Para terminar, esto trata también de conjugar, ¿no? Esa impaciencia, hablábamos antes, ¿no? De un libro reciente, ¿no? Que le comentaba yo a Breno, que he estado trabajándolo estos días, que lo hemos estado comentando mucho en el aula, o sea, en el observatorio, que se llama El fin de la paciencia, de San López, que es muy atractivo, ¿no? En su tesis de, oye, mira, se nos acaba la paciencia, esto tenemos que empezar a afrontarlo de otra manera y no con los mecanismos habituales del siglo XX. El debate reforma-revolución aquí no nos sirve, al menos en esos términos, ¿no? Pero desde una lectura crítica yo le veía, siento esa impaciencia, estoy continuamente ante la emergencia tratando bueno, pues de impulsar estos proyectos con gente que está igual de impaciente que yo, pero a la vez yo creo que es muy, muy, muy importante, ¿no? Que no caigamos en la impaciencia a la hora de construir políticamente comunidad. Es decir, necesitamos recuperar ese vamos despacio porque vamos lejos, porque es lo que nos va a permitir volar políticamente. Si tomamos atajos y empezamos con aceptar, sabemos que hay que hacer alianzas incómodas, que hay que hacer procesos de escucha, pero tenemos que tener también cuidado de no pasarnos de frenada, tenemos que pensar hay que pensar en la eficacia, en lo grave de la situación ecosocial, pero tenemos que tener mucho cuidado en no caer otra vez en esa trampa de la eficacia por la cual se nos hurta finalmente la construcción paciente, sólida, de un movimiento desde abajo comunitario que realmente yo creo que es el único que puede transformar ahora mismo las cosas tal y como estamos, bueno, pues sí, imaginando, ¿no? Y con esto cerraría. Gracias, Víctor, con esta invitación a la persistencia también, ¿no? De alguna manera. Y bueno, bienvenidos a los que habéis llegado ahora. Me imagino que estaríais en clase o en alguna otra actividad. Bienvenidas. Estamos cerrando la segunda ronda de intervenciones ahora con Yayo. Vamos a abrir también un turno ahora de preguntas, comentarios. Pero quería rescatar dos ideas que dijo Víctor, que también han estado rondando todo el rato aquí. Sobre todo en un momento, ¿no? En el que todas estas experiencias e iniciativas se dan en un contexto muy hostil, ¿no? Muy hostil, en el que, bueno, antes ya yo hablaba, ¿no? Del perfil de padres, de familias que hay en los colegios, votantes de Vox, de PP, cómo movilizamos en los barrios, en las comunidades, ¿no? Algo que también, bueno, pues puede entrar de alguna manera, ¿no? Por el lado de, bueno, pues mira, necesitamos más espacios verdes, etcétera, pero no es sencillo, ¿no? Lidiar con eso cuando hay negacionismo climático, cuando dicen que la Agenda 2030 es el enemigo, etcétera. Y en este sentido, Víctor, pues mencionó dos cosas que me parecen muy importantes de lo que estaba, digamos, rondando todo el debate, que es, pues, cómo reactivamos nuestra imaginación política, por un lado, y por otro, cómo construimos y seguimos tejiendo comunidad, ¿no? Comunidad en las universidades, comunidades en los barrios, comunidades en todos los territorios, porque comunidad no entendido ¿no? como en un sentido cerrado, sino comunidades en plural que sean activas y que tejan vínculo social, que reconstruyan, ¿no? También esta imaginación política desde ahí. Y ahí te paso la palabra, Yayo, para que nos compartas un poco esa última reflexión, ¿no? Sobre, bueno, cómo lo estáis pensando, bueno, pues las formas de afrontar estos desafíos y límites. Bueno, primero digo que es un gustazo escucharos. La verdad es que me quedaría aquí anotando todo lo que habéis dicho, ¿no? Así que gracias. A ver, yo me voy a centrar sobre todo en los proyectos en los ámbitos rurales, ¿vale? Porque, bueno, y porque son los que he vivido más y porque al final el proyecto Pedagogías del Mañana en sus dos últimos, de los 4 años de trayectoria, lo rural lo ha vertebrado todo y los 2 últimos años se han dado en espacios rurales, ¿no? O sea, un límite importante tiene que ver con la propia concepción territorial del espacio, ¿no? Por ejemplo, en el cole en el que hemos intervenido en los últimos años, es un colegio que da servicio a 3 municipios, municipios que a su vez están integrados por
pequeños pueblos que no son pedanías, digamos, oficialmente, pero funcionan, tienen sus juntas vecinales y funcionan de esa manera, ¿no? Claro, en cada pueblo a lo mejor hay un niño o una niña. Es decir, con los fenómenos de despoblamiento, el abandono del campo, ¿no? Hay un niño o una niña. Entonces, se dan circunstancias de que cuando trabajamos, por ejemplo, cosas como la soledad no deseada en los pueblos y pensamos en la gente mayor, en algunos casos quienes sufren soledad no deseada son niños o niñas que no pueden salir a la calle a jugar cotidianamente. Lo digo porque en ese contexto el colegio es el único espacio aglutinador y generador de comunidad, prácticamente. Entonces, el colegio no es solamente el espacio en donde se aprende, se van pasando cursos, sino que es el espacio que vertebra la comunidad. Porque además las familias se obligan a ir a buscar a los niños, quiero decir, es un espacio que de alguna manera es fundamental para la pervivencia de una comunidad. Por eso en el mundo rural, cuando una escuela se cierra, igual que cuando se cierra el bar, lo que se cierra es el espacio físico en donde la gente se encuentra, puede hablar y pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, ese es un primer límite, ¿no? El tener en cuenta esa cuestión y pensar la organización escolar y también la organización de la política municipal en estos espacios como un lugar que favorezca el encuentro y favorezca, por tanto, la creación de comunidad, ¿no? Otro, en este proyecto que tenía también en el que la dimensión artística era importante y no era importante como adorno, era importante porque precisamente por la hostilidad política del lugar pretendíamos dar con otros lenguajes que permitieran complementar los lenguajes que tienen que ver con los datos o los lenguajes que tienen que ver con la exposición, digamos, de contenidos escolares, por así decir, ¿no? La pintura, el arte en la naturaleza, la poesía, los relatos captados de las familias, de las abuelas, todo lo que tiene que ver con la memoria, incluso en algún caso el lenguaje de los animales y de las plantas, porque hemos hecho bandas sonoras de lo que el resto de compañeros de aventura planetaria cuentan en los espacios. Es una forma de entrar que es excelente, pero el límite que te encuentras, que yo creo que no es un límite en el sentido insalvable, sino una cosa que hay que trabajar, es que en general la educación artística es muy floja en casi todos los lugares. No me refiero a una asignatura de plástica, me refiero a cómo poder abordar en términos artísticos, por ejemplo, las ciencias sociales, las ciencias naturales, la lengua, la educación física, ¿no? Hay posibilidad de penetrar esto, de cruzarlo con lo artístico, que no es más que generar otros lenguajes que nos permiten entrar de otras maneras, ¿no? Y yo creo que ahí estamos identificando esto y buscar espacios como para hacerlo, ¿no? Luego hay un tema de que muchas veces la política institucional ataca a las escuelas. Es decir, cuando de repente una política como en mi caso, la del gobierno de Cantabria, quita y pone profesores, no deja equipos estables, modifica constantemente, une grupos, los segrega, lo que está haciendo es dificultar la educación, y quien más penalizado son precisamente las escuelas más pequeñas, en aras a una supuesta eficacia que siempre va quedando concentrada en los núcleos de población más grande y que deja desabastecido lo pequeño. Ese es un límite grande y es una pelea constante. Este año el curso empezó pues con una trifulca no pequeña sobre un proceso de recorte que se quería hacer en muchos centros educativos, ¿no? Luego, alguna cosa que en mi caso como acompañante que yo estoy fascinada, ¿no? Yo siempre había trabajado más con personas mayores, ¿no? Y tengo que reconocer que la educación así más en primaria y en infantil no me interesaba tanto, y en estos últimos años he entrado de lleno y estoy absolutamente flipada con lo que es ese campo y con lo que son los educadores y educadoras ambientales y los maestros y maestras de primaria, que en mi opinión tienen un manejo pedagógico
que está muy por encima o que les proporciona herramientas muy potentes con respecto a otras etapas educativas, ¿no? Yo creo que la educación universitaria o la educación, por ejemplo, en el bachillerato, haría muy bien de aprender de lo que se hace en educación infantil, ¿no? Donde hay asambleas, donde se escucha a las personas, donde la voz o el bienestar o malestar de los niños y las niñas es fundamental para poder componer el propio proceso educativo. Yo creo que eso estaría genial, ¿no? Y a mí, como acompañante de esos procesos y como ecologista urbana la mayor parte de mi vida, pues también me ha supuesto, encontré el límite de darme cuenta que yo misma como ecologista había 1000 cosas que daba por hechas y no sabía, ¿no? O tenía mal caracterizados, ¿no? Yo creo que la ecología política, concebida fundamentalmente desde el mundo urbano, no entiende el mundo rural, no lo entiende, ¿no? Y aproximarse al mundo rural supone hacer un proceso de inmersión y de escucha humilde durante bastante tiempo hasta que te pispas de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y ves un poco el cabreo que tienen algunas comunidades rurales, que a mí me hace mucha gracia en mi pueblo, en el Var, alguna gente mayor empieza a hablarte y te dice, mira, cuando éramos libres hacíamos no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Yo al principio, cuando éramos libres, se refieren a las épocas en las que tenían capacidad de organización colectiva y gestión sobre su propio territorio, ¿no? Y a veces, porque en nuestras zonas va a vivir como yo mucha gente de ciudad y algunas veces la gente que llega de ciudad llega con una brutal prepotencia, ¿no? Algunas veces tenemos discusiones, mi compañero y yo, porque enseguida hay comentarios como muy, yo creo que con mucha superioridad moral e intelectual sobre el conocimiento de la gente y al final tienes que acabar recordando, mira, tú eres una persona huida como yo de un espacio devastado y aquí hay gente que lleva conviviendo con sus territorios cientos de años y a quienes venimos de fuera nos parece una especie de paraíso con todos sus defectos. Y son ellos y ellas quienes lo han mantenido, ¿no? Entonces, creo, yo, por ejemplo, he tenido que dejar temas postergados para entrar. Es decir, por ejemplo, hablar de toda la problemática que hay con los lobos es un tema que tienes que frenar un poco y ver cómo entrarle. Y escuchar mucho también, ¿no? Y eso para mí ha sido un límite porque me he tenido que trabajar un montón de cosas que daba por hechas y decirme, mira, ya yo por ahí no. Es decir, hay que escuchar. Lo bueno es que luego, cuando vas abriendo los diálogos desde la tranquilidad, los diálogos se producen, ¿no? Yo tengo un vecino que se autodefine como un señor franquista de toda la vida y negacionista del cambio climático y lo dice así. Y hace unas semanas que estaba hablando con él del número de bolas de heno menos que había sacado de los praos con respecto al año pasado y me estaba contando 10 bolas de menos y yo le decía, ¿pero por qué? Dice, hombre, pues porque hay menos agua, ya no hay manzanilla, ya no hay no sé qué. Y yo le digo, mira, yo a eso le llamo cambio climático. Y entonces me decía, ya me estás liando, ¿no? Pero hay, yo creo que hay como la potencialidad de enormes de diálogos, yo creo que muy ricos, que nos permitan salir de un marco de polarización además brutalmente asimétrica, ¿no? Y también están esos límites, o sea, está esa potencialidad y también están los límites de saber también frenarte en algunos momentos y estar dispuesta a someter a crítica tus propias convicciones, ¿no? Y bueno, no sé, a mí también a nivel personal me está pareciendo tremendamente interesante, ¿no? Muchas gracias, Yayo, por compartirnos esas hermosas e importantes reflexiones también, porque hemos hablado mucho de escucha, ¿no? En todos estos procesos, pero en el fondo lo que nos acabas planteando es quizás la importancia de activar unas pedagogías basadas en las sensibilidades de todos los sentidos, ¿no?
es la escucha, pero también es el olfato, es la vista, es el paladar, es todo, ¿no? O sea, es como una sensibilidad de la apertura hacia el territorio, hacia el otro, que si no la tenemos, difícilmente podemos caminar. Tenemos un tiempecito ahora para un cuarto de hora, ¿no? Más o menos, Luis, 20 minutos para, bueno, para cuestiones, preguntas, comentarios, lo que queráis. Nada, yo solo quería, soy Belén de Rodríguez, de aquí de la Facultad de Físicas, y no, solo quería agradecer a la termometrada por habernos facilitado los datos y bueno, y decir que todas las personas que han entrado hace un rato son son las estudiantes y los estudiantes del máster de Meteorología y Geofísica que en la asignatura de análisis de datos han estado en una de las prácticas analizando estos datos. Entonces, bueno, les hemos invitado a que vinieran y bueno, han hecho un análisis bastante que tenemos que corregir ahora, que pero creo que está muy bien. Y dentro de la idea de laboratorios vivos, pues hemos intentado introducir a la Universidad Complutense dentro de la termometrada, comparando con una estación que se tiene en el Jardín Botánico. Y bueno, pues nada, que darles, pues nada, si alguno quiere comentar o alguna persona, alguna de vosotros o de vosotras queréis comentar algún resultado, pues para romper el hielo he hablado yo, pero vamos, que si alguna queréis contar algo, ¿alguien se anima? Después de esta piedra que os ha tirado Belén por... Bueno, yo... Mira, aquí tenemos a alguien que se atreve. Pues bueno, yo soy Gabriel, bueno, soy uno de los estudiantes que ha estado analizando los datos y tal. Y bueno, ha sido, bueno, también las gracias por esta iniciativa, que la verdad ha sido bastante divertido analizar todos los datos, haberlos comparado con la estación del Jardín Botánico y nada. Y bueno, han salido unos resultados, bueno, que los hemos ido comparando un poco entre nosotros y bueno, ha salido algo bastante chulo. Así que es... Bueno, sí, o sea, lo hemos ido, sí, lo hemos ido comparando en plan, bueno, con esta estación para ver si efectivamente se ve un poco como ese aumento de las temperaturas, ¿no? Si se ve algo a escala de toda España, ¿no? De todas las estaciones de la termometrada. Y bueno, más o menos, pues sí que vemos efectivamente un cambio climático que se nota, por lo menos en el campo de la temperatura. Así que bueno, pues muchas gracias. Pero Buenas, soy Adrián. Nada, quería comentar un detalle que me pareció interesante de los datos. Ah, se ve, si te fijas en la temperatura del botánico, por la mañana, por la tarde y por la noche, se ve que por la mañana es alrededor de 21 grados centígrados, a mediodía sobre las 5 es sobre 28 o 30, pero enseguida a las 11 de la noche vuelve a descender a 21 grados, casi como si estuvieran casi las temperaturas de la mañana. El descenso es muy rápido. Sin embargo, si te fijas en todas las demás estaciones, a las 11 de la noche, a lo mejor la temperatura en esas estaciones es de 26 o 27 grados. Es decir, que en el botánico baja 6 grados lo que tarda en bajar en las estaciones que no están en el botánico. Eso yo creo que es efecto isla de calor. Es decir, lo que está alrededor de las estaciones retienen calor durante el día y lo van liberando durante la noche. Es decir, bueno, y el cambio es muy significativo. Todas las estaciones, no recuerdo si en el 70 o del orden, todas mostraban como 5 o 6 grados más a las 11 de la noche. Y bueno, pues lo que tiene asociado de problemas de sueño y todo eso. Nada más, gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque he aprendido muchísimo de vosotras hoy, un montón. La verdad es que me ha fascinado todas las propuestas y trabajos que habéis realizado. Y bueno, yo realmente os vengo a preguntar un poco por los límites de la imaginación, que también como que encadena con la anterior mesa, ¿no? Y es que, bueno, a mí el tema de la bueno, iba a decir ecocrisis, pero ya hemos hablado también de la problemática que hay con nombrar la crisis y la falta. Bueno, no me voy a enrollar. La cuestión es que tengo la oportunidad, la suerte de tener un contrato predoctoral y a raíz de este contrato predoctoral pues puedo impartir docencia o entrar en este campo, ¿no? Que para mí es nuevo. Y la cuestión es que mi directora de tesis, Ania, hablamos hace unos meses de los futuros colectivos, ¿no? Que es como un concepto que en psicología social, que es el campo donde yo me muevo, es prometedor. O sea, es una cuestión súper interesante y hemos empezado a rodar una práctica de una sola sesión con esta temática, ¿no? En la que pues intentamos que el alumnado imagine dentro de 30 años cómo sería pues el mundo en respecto a determinadas temáticas, ¿no? Voy a traer aquí el tema de la crisis climática. Otra vez he hablado de crisis porque pues, es inevitable, soy una trágica y una dramática. Pero bueno, la cuestión es que simplemente os quería compartir algunas reflexiones y también por intentar ver pues desde vuestros puntos de vista y vuestras experiencias que habéis vosotros visto. Y es que es curioso como muchas alumnas, bueno, el alumnado en general tiene dificultades ya simplemente para imaginarse, para tener una alternativa cognitiva a lo que podría pasar, ¿no? Muchas veces estas alternativas cognitivas, este pensamiento, es de alguna manera escapista. O sea, como que se imaginan un futuro completamente alejado de lo que podría ser, de la realidad, de lo que realmente podría llegar a ocurrir, ¿no? Incluso hemos detectado que hay algunos grupos, porque esta práctica la hacemos por grupos, justamente por ese futuro colectivo, ¿no? Que se unen y piensen, en primer lugar, lo que el problema social lo representen y después que intenten imaginar el futuro con ese problema social, ¿no? Bueno, la cuestión es que incluso hay grupos que marcan un antes y un después. ¿Qué quiero decir con eso? Hay gente que empieza su narrativa con después de la Tercera Guerra Mundial ocurrió esto, ¿no? Entonces, claro, hablando también un poco de lo que comentabas antes, Víctor, de las acciones políticas imaginativas, de esta necesidad de reactivar esta imaginación política, muchas veces pues nos estamos nos estamos enfrentando a esta como negación, ¿no? De algo posible. Bueno, no quiero decir que la Tercera Guerra Mundial no sea posible porque es posible, pero esa dramatización o esa necesidad de romper por completo con la situación en la que nos estamos viendo. Y bueno, esto simplemente por preguntar un poco vuestras experiencias, las alternativas que habéis visto, las dificultades en cuanto a imaginación propiamente dicha. Y bueno, y a vosotras me parece una propuesta súper interesante, además muy simple que va al punto, a la cuestión más fundamental, que es para reactivar y para tener en cuenta pues esa capacidad comunitaria que tienen los barrios, las provincias, Buenos Aires, Argentina, o sea, impresionante. Si de alguna manera también se ha generado como, no sé, alternativas, propuestas de escalabilidad, como dirían los economistas, ¿no? Respecto a todo esto, por ver las posibilidades que tienen. Y nada, pues eso, muchas gracias. ¿Nadie más? ¿Algún otro análisis que compartir, que queráis compartir? Y aprovecho para dar las gracias a Belén por haber acogido este evento y haber atraído a todo este alumnado. Si nadie más quiere, devuelvo a la mesa el micrófono. Pues no sé, ¿quién quieres empezar? Sí, dale. Bueno, nos dais las gracias a nosotras, pero yo creo que también es un poco al revés, ¿no? Muchísimas gracias, bueno, a todas las estudiantes del máster, que yo también lo hice hace un tiempo, por todo el análisis de datos, porque, o sea, somos conscientes de que es un trabajazo muy, muy, muy grande, entonces como también poner en valor todo ese currazo que al final
es muy chulo que se vea que tenga como una implicación práctica, ¿no? Que a mí eso es algo que también me encantó. O sea, el ver que esto tiene una implicación práctica y que esos datos al final y todo lo que trabajamos desde la meteorología, pues lleva a un cambio social, ¿no? A poder decir, oye, mira, es que realmente el efecto isla de calor lo estamos sufriendo en la ciudad de Madrid y necesitamos políticas públicas que lo cambien. Entonces, muchísimas gracias a todas las estudiantes por este trabajo, pero también muchísimas gracias al grupo de investigación Tropa, que trabaja mogollón en cosas de variabilidad climática, meteorología de montaña, ciencia ciudadana y un poco todo lo relacionado con la crisis climática que se les eche encima. Y en particular también muchas gracias a Belén y a Irene, que han estado ahí con la asignatura de análisis de datos y han llevado esto a clase. Así que nada, todo lo contrario, ¿no? Muchísimas gracias por todo el trabajo y todo el apoyo que siempre dais a este tipo de iniciativas y por traer también estas cosas a la Facultad de Física que mola mogollón. Así que muchísimas gracias. Y, y nada, y luego también, bueno, sabemos que todas estas cosas, ¿no? Antes se mencionaban un poco lo de los límites, entonces por traerlos, sabemos que tienen límites, ¿no? Y que los datos en sí mismos, ¿no? Si los habéis analizado, pues os habréis dado cuenta, ¿no? Que tienen sus limitaciones, que al final es una actividad de ciencia ciudadana, entonces sabemos que hay datos que, bueno, que igual pues hay algún dato que tiene algún fallito y cositas así, y alguna medida que igual pues alguien no ha tomado bien, pero en general como que sí podemos ver ciertos patrones, ¿no? A gran escala y eso está bastante guay y que sí que nos permite el objetivo que queremos conseguir. Y que luego también esto es algo que nos molaría mucho escalar a otros sitios, ¿no? Como a colegios, instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, y ver, ¿no? Como estas redes de medida en otros lados, que esto es algo que sabemos que también el Grupo Tropa pues ha estado trabajando en una red de medida entre diferentes coles y así. Así que bueno, que esos proyectos ahí están en marcha y estáis llevando, así que están muy guays. Y, y luego sumando un poco a todo esto, ¿no? Y a todo este agradecimiento, yo creo que una de las cosas que también mola mucho de la termometrada es que justo es algo propositivo, ¿no? O sea, que no es algo que se queda solamente en quejarse y ya está, sino que es algo que también tiene una parte de, oye, mira, pues vamos a cambiar las cosas, ¿no? Y queremos espacios verdes, necesitamos estos espacios verdes y vamos a luchar por ellos, ¿no? Entonces, como alternativas así muy concretas, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? El movimiento No a la Tala, que estáis aquí, que lo que queréis es como, bueno, que no se talaran ciertos espacios de Madrid, ¿no? Porque al final los árboles tardan mucho en crecer y no se tarda simplemente de que se planten 2 árboles y ya está, sino se trata de construir ciudades más verdes, otros modelos de ciudades distintas y que al final pues los espacios verdes estén mucho más presentes. Entonces, bueno, te paso. Bueno, de límites, o sea, de imaginación, esto por unir cosas. Nuestra primera idea antes de hacerla era tener, bueno, nos vinimos arribísima, o sea, éramos 4 frikis muy venidos arriba. Y pensábamos, joder, un termómetro, un paraguas mola porque tiene ese punto naif y es sencillo, ¿no? Pero claro, sabíamos que pues, teníamos un investigador del CSIC, ¿no? Y entonces él nos decía, a ver, no solamente la temperatura, pues claro, no solamente la temperatura, la humedad afecta. Queríamos abrir eso, de medir la temperatura y que luego fuera ese debate. Pero nuestra idea súper loca era que fuera una cajita monísima, que te llegara con el termómetro ya con el palo, con la cosa de medidor de humedad, que yo no soy científica, no sé ni cómo se llama, pero era el todo. O sea, y esto yo para mí sigue siendo el desafío a futuro de, me lo imagino, no sé, no podrán participar 600 personas en toda España porque la pasta que vale eso pues no sé cómo será, pero que sigue siendo ahí como cosa a futuro de dar de verdad como los elementos a la gente para que de verdad vea cosas que no va a ver de otra manera, que para eso está la ciencia. Y ahí sois claves, así que gracias por favor por estos resultados, de verdad, muchísimas gracias. Necesitaremos mucha más expertos y gente que nos ayude, así que, ¿vale? Bueno, sí, no, los límites a la imaginación política está claro que nosotros, bueno, era una barrera que claramente diagnosticamos, ¿no? Y que estamos tratando precisamente de resolver, ¿no? De resolver dentro del proyecto dándole una pensada colectiva. Y ahí ese observatorio que comentaba antes, ¿no? Del UCM 2030 nos ha permitido
bueno, pues conectar con investigadores, investigadoras, gente de la Universidad Complutense, bueno, pues que aquí, por ejemplo, están Belén, está Irene, está Álvaro, además, bueno, pues de Ariel, Luis, Breno, yo, que formamos parte, pero que ellos y ellas, antes estaba John también, ¿no? Vienen de facultades donde llevan muchos años trabajando todos estos temas. Entonces, a la hora de incorporarles a nuestro proceso, también estábamos con esa escucha activa de, bueno, experiencias anteriores que nos pudieran abrir a nosotros nuestros propios límites imaginativos. Y dentro de ese proyecto, ¿qué es lo que hemos formulado para este año? Todo un eje de nuevos imaginarios hemos llamado, ¿no? Entonces, en esos nuevos imaginarios trazamos una serie de elementos que decimos, ¿cuál es para tratar de, o sea, nosotros sabemos que es muy importante reenmarcar la realidad desde el lenguaje, desde los distintos lenguajes, ¿no? Y ahí nosotros pues identificamos la ciencia, cuál es el marco que nosotros queremos para, bueno, pues combatir una idea de ciencia obsoleta, eh, pretenciosa en su objetividad, en su verdad universal con mayúsculas, y el otro polo, el relativismo y las fake, que el todo vale, ¿no? Bueno, pues la idea de una ciencia crítica, interdisciplinar, por ahí tratamos de imaginar por dónde tenemos que construir o cómo tenemos que introducir el posantropocentrismo en nuestras facultades. Ahí lo combinamos con proyectitos muy pequeños. Viene la Navidad y ponemos un árbol en nuestra facultad y sin adornos, sin nada, que nos han prestado, ¿no?, desde el área ambiental de Úmera, y ponemos un cartel para dar la acogida a este individuo de la República ampliada de la facultad, y qué es lo que nos proporciona oxígeno, qué significa respecto a captar el dióxido de carbono. Y entonces, mediante pequeñas acciones y a la vez el repensar Gaia desde todo este giro relacional y demás, bueno, pues también tratamos de meter otro. La democracia, ¿no? La cuestión democrática tan importante en la universidad. Claro, yo suelo decir, es que estudiantes, sois mayores de 18 años en la facultad, os podéis presentar a presidentes y presidentas del gobierno, y en cambio aquí estáis con unos porcentajes ridículos de proporcionalidad en la representación universitaria, nos podéis presentar a cargos como decanos, decanas, rectorados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues darle también una vuelta desde ahí a la hora de imaginar, ¿no?, lo más evidente, que en muchas ocasiones ya nos lo han hurtado, ¿no?, de nuestra imaginación política. A la vez, bueno, pues para pensar ese futuro, claro, vemos que en el escenario más negativo, yo muchas veces, ¿no?, en el propio Consejo de Departamento, digo, es que como no nos pongamos con estas cosas, vosotros pensad qué va a ser de la Universidad Complutense en los escenarios, no os digo ya los más infernales, sino de los medios que tenemos en el IPCC en el año 2060 en la Complutense. ¿Cómo estaremos? ¿Dónde estaremos? ¿Seguirá realmente la Complutense? Es decir, que es que de esto depende absolutamente todo, ¿no? Pero claro, para darle la vuelta a eso, ¿no?, y tratar de fomentar, ¿no?, no la parálisis o el miedo, sino la participación, ahí también estamos tratando de montar un marco de universidad abierta, migrante, decolonial, inclusiva, comunitaria, participativa, ¿no?, con los proyectos que os comentaba. Y luego, finalmente, muy ligado a esa idea de ciencia, el darle la vuelta, ¿no?, a toda la desinformación y empezar, bueno, a trabajar el marco del conocimiento responsable, la información veraz y los espacios públicos seguros, ¿no? La universidad es un espacio público seguro donde se cuida la vida, es libre, es un espacio libre de miedos y de odio, ¿no? Y entonces esto también, bueno, pues para distinguir lo que es libertad de expresión de lo que es discurso de odio, nos parece muy importante a la hora de poder protegernos y seguir formulando estas cuestiones. Y ya para terminar, respecto a la introducción del arte, la música, hemos visto en este segundo año del proyecto que era muy, muy importante. Hemos propuesto y se han incorporado PDIs, ¿no?, investigadoras, profesores de Bellas Artes, de Historia del Arte, para que nos ayuden. Julia Ramírez Blanco, Pablo Martínez, por ejemplo, en tema de ecoutopías, ¿no?, nos están ayudando muchísimo, bueno, pues en intervenciones que queremos hacer, bueno, pues tipo señaléticas de intervención en las facultades que nos pongan, pues, un aviso en rojo y otro en verde. En rojo, pues las calderas echan de 12.000 toneladas tal cual de CO2 equivalente, su vida útil acabó tal año, tal. En verde, esto podría ser
una instalación de aerotermia técnicamente posible desde hace años, etcétera, que no emitiera, que tal, que, ¿no? Entonces, ir haciendo eso por distintos espacios de la facultad es uno de los proyectos que mediante el arte, para terminar también con esa colaboración en la construcción de una contracultura, ¿no? Mark Fisher nos habla de esos deseos poscapitalistas, cómo es fundamental, ¿no? Tener una contracultura que nos diga, bueno, pues que las cosas tal y como se están llevando a cabo bajo los parámetros actuales son inviables, son dañinos y tenemos, bueno, pues necesitamos que aquella contracultura que en los 60 estuvo a punto, ¿no? A nivel global, occidental o de, bueno, eh, conformar otras bases, otros mimbres para que ahora, afrontando la tercera década crucial del siglo XXI, bueno, pues tengamos una contracultura más potente que nos logre, bueno, pues cambiar esos marcos y esos límites, ¿no? Sí, a ver, bueno, quería comentar una cosita así muy cortita al principio, ya que estáis aquí, personas que estáis haciendo un máster en temas de meteorología y demás, ¿no? Porque a mí me parece que estáis estudiando en un campo de conocimiento que desde mi punto de vista encarna en este momento una de las cosas más valiosas que creo que para mí tiene la ciencia, y es la capacidad de conocer, la capacidad de estudiar, precisamente para aplicar principios de precaución y cautela, ¿no? Quiero decir que es una ciencia que hace muchas cosas, pero es una ciencia que, entre otras cosas, trata de hacer predicciones, trata de lanzar avisos que protejan a la gente, protejan infraestructuras, protejan el conjunto de la vida, ¿no? Y me parece que es una ciencia, en ese sentido, absolutamente crucial, porque solamente puede aplicarse el principio de precaución, el aviso o la cautela, en una lógica, voy a ser un poco cursi diciéndolo, en una lógica de amor. Es decir, avisamos de lo que puede suceder porque nos preocupa lo que le pasa a la gente, nos preocupa lo que pasa en el mundo, ¿no? Y creo que hay una parte interesante de ese trabajo que explica también por qué desde algunos ámbitos la EMET, todo el trabajo alrededor de la meteorología es tan atacado, ¿no? Porque, digamos, solamente se puede advertir, solamente se puede arriesgar uno a equivocarse, como sucede cuando estamos hablando en términos de probabilidades y no de certezas, cuando nos importa más lo que le va a pasar. Entonces, bueno, yo os quería dar muchas gracias por estudiar esto, porque sois muy, 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 muy necesarias, ¿no? Y luego, más al tema de la imaginación, ¿no? Yo creo que una de las dificultades, esta mañana Miguel habló de muchos temas, aquí se han lanzado otros, pero yo quiero añadir que creo yo que una de las causas de por qué nos cuesta tanto imaginar es porque muchas veces estamos extrayendo el proceso imaginativo de nuestro territorio y de nuestro tiempo. Lo que quiero decir es que a mí me parece que no puede haber imaginación sin memoria. La memoria, a fin de cuentas, es un ejercicio de imaginación, es recordar, es volver a traer al presente, es decir, imaginar lo que pasó en el pasado, ¿no? Digo esto porque a ver que se me entienda bien, ¿eh? No hay que buscar soluciones en el pasado. La tradición, desde mi punto de vista, puede ser lugar de inspiración, pero nunca una cárcel o una morada, ¿no? Pero la memoria es fundamental, porque los seres humanos llevamos viviendo 200.000 años y la trama de la vida viene funcionando desde hace 3.800 millones de años. Entonces, cuando nos podemos imaginar cómo podrían ser las ciudades del futuro o cómo podrían ser otro tipo de ciudades mucho más comunitarias, podemos recordar que aquí en los años 50 o en los años 60 llegó un montón de gente de los pueblos que les habían prometido que la vida en las ciudades podía ser estupenda y se encontraron con la nada. Tuvieron que construir chabolas y a partir de chabolas realizar un proceso de trabajo político brutal y a veces construir incluso las infraestructuras que necesitaban con sus propias manos. El movimiento vecinal es una fuente de experiencias de terraformación del espacio al que se llegaba para construir la ciudad que se anhelaba. Es decir, se proyectó un futuro, cuando se llegó no existía y la gente se organizó y lo construyó.
¿no? Ese ejercicio de memoria a mí me parece que es clave, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el futuro no existe. El futuro es una proyección de los presentes que conocemos. A veces proyectamos futuros distópicos porque los presentes en muchos casos lo son. Pero cuando tenemos o participamos o construimos o conocemos cosas presentes que ya son deseables, somos capaces de proyectarlas al futuro, ¿no? O sea, los niños y las niñas que han participado en el proyecto del cole allí en Terán de Cabuérniga, en el cole, cuando volvimos y conocieron Top Manta o cuando habían conocido La Borda, que es una vivienda cooperativa, y les decíamos cómo imagináis en el futuro la vivienda o cómo imagináis el pueblo, ya tenían referencias presentes que les habían parecido deseables y que eran capaces de proyectar. Lo que quiero decir es que a mí me parece imposible imaginar de la nada, imaginar flotando por él. Y por eso tantas veces son escapistas las miradas sobre el futuro. Y tenemos a un Elon Musk que da por perdida la Tierra y por destruida y dice, bueno, pues empezar el mismo proceso de destrucción en Marte, ¿no? Digamos que el escapismo es muy propio de nuestro marco cultural, pero hay muchas cosas en el pasado y ya en el presente que pueden servir de inspiración para proyectar eso que queremos, ¿no? Que vamos, que al final al futuro no se llega dando saltos mortales, sino que se llega a través de un presente continuo, es decir, un paso detrás de otro que siempre son presentes, ¿no? Sí, ahí Mnemosine era la madre de las musas, ¿no? Entonces, esa relación. Dos cositas muy, muy rápidas para, bueno, dialogar un poco con lo que se ha traído aquí y así vamos cerrando. La primera yo creo que es resaltar la importancia de los diálogos, ¿no? De los diálogos creativos. Estamos aquí en la Facultad de Físicas y es muy, muy bonito, la verdad, ver ese diálogo entre una experiencia que nace de la movilización ciudadana con, ¿no? Con una maestría, con unos estudiantes, unos profesores, profesora, pues tan involucrada, ¿no? Y que, bueno, pues permite que la ciencia ciudadana sea un diálogo también entre la ciudadanía y la ciencia y que de ahí se vayan construyendo, ¿no? Cosas. Este año, por ejemplo, a principios de año, en enero, creo que fue, un colega muy amigo, Fidel González Rocco, nos invitó a un montón de gente que estamos en el mundo de las ciencias sociales y humanidades para ir a un territorio totalmente desconocido al nuestro, en el Escorial, a un congreso de la Agencia Española o de la Asociación Española de Climatología y de la EMET, porque le parecía importante, ¿no? Que habláramos de geopolítica, de economía, de los cambios en la sociedad, ¿no? Y fue una experiencia, ¿no? Víctor, Ariel, estuvimos muy enriquecedora en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que estamos avanzando en este campo de los diálogos que son cruciales realmente porque nos cambian a nosotras, ¿no? Nos cambian totalmente nuestra mirada, nuestras perspectivas, vamos sumando en estas rutas. Y la segunda cosa que ahí rescato un poco de esta última intervención de Yayo, ¿no? Que yo creo que es una invitación bonita para esta última sesión de estos 2 días de jornadas, es que sigamos caminando con una imaginación arraigada, con una imaginación territorializada, con una imaginación anclada, ¿no? Anclada en la memoria, anclada en las comunidades, anclada en los procesos que están mostrando y están construyendo alternativas en el día a día, ¿no? No es una utopía inexistente lo que hay que imaginar, ¿no? Es de alguna manera, bueno, pues seguir caminando, multiplicando, acompañando y potenciando, ¿no? Todas estas experiencias que son muchas en el mundo, es que nos están construyendo una vez más un discurso de que no hay alternativas. Y eso es falso. Eso hay que rebatirlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos muchas experiencias, pero en todo el mundo estamos repletos de experiencias de alternativas, ¿no? Y creo que, bueno, pues con este camino para seguir caminando juntas y dialogando, pues agradecerles a todas, a Sofía, a Tania, a Víctor, a Yayo, a todas vosotras por haber venido, a los compañeros y compañeras del observatorio por haber organizado esta sesión, muy especialmente a Luis Rico, que pues ha armado ahí hoy estos diálogos y nos ha cobrado y nos ha estado ahí como persiguiendo y seguimos, ¿no? En otros espacios, en otros lugares también. Gracias.